Vamos a revisar cuál de los dos queda. Ajá. Digo que depende mucho el sistema. Entra esto o entra este, pero uno de los dos tiene que ser. Pero sí queda. Sí. Présteme su llavita. Ahí está. Esa nomás ya para la Funciona nomás acercándolo. acercándolo, sí. Control y eso No nada. sirve nada de eso. Ah, caray. ¿Y tienes la llave de emergencia? No, nada. ¿Tú nunca lo cierras? Se queda bien. Cabrón. Aquí espero dar un poquito de contexto anterior. Aquí lo que pasa es que el cliente tiene esa llave, me parece que es la X-Horse, el Super Control, que es tipo MQB. Al parecer algún cerrajero se le intentó hacer al anterior cliente, según entiendo, y pues no pudo. Nada más le dejó funcionando el puro chip. Control remoto y el sistema de proximidad no sirve. Si el cliente para encender el vehículo tiene que picarle con el control, y eso a veces falla con el botón para el encendido. Incluso así a veces sale que no lo reconoce. Él adquirió el carro, no tiene ni siquiera corte de emergencia ni nada. Entonces vamos a hacer la llave original y vamos a hacer el corte de la llave de emergencia, todo junto. Entonces ahí está el contexto de su llave. Ya después estábamos revisando los datos de la llave que él traía. Entonces ahí se ve un poquito la información del chip, que es lo que podemos llegar a leer. Y estábamos comparándolo con la llave original, que creo que no se alcanza a ver mucho, porque la foto lo te mueve muy de lejos, pero sí indica los mismos datos. Entonces ahorita, como no tiene nada el cliente, lo que vamos a hacer primero es hacer el corte de emergencia de la llave original. Primero vamos a cortarla para probar sobre una llave de trabajo, una llave metálica. Probamos y ya que funcione bien, la vamos a pasar ya al inserto de la llave original. ¿Por qué? Porque nada más tengo una llave de inserto de este tipo de Nissan nuevas. Entonces no vaya a ser que por X o Y no quede la llave, me pase el corte o algo y le la eche perder y no tenga otra. Entonces, para asegurar, primero la metálica y así sí nos vamos sobre la original. Ya después de hacer la llave vamos a ir a programar. A ver, empieza posición 3. Y no, Si no, no cualquiera, te digo. no, pues, no, y me puse así en Facebook. Ajá. Y vi el tour. Sí. Ya hasta que recibí el aguinaldo dije, no, pues así, y tengo que agarrar ruta de aquí y ya, Sí, yo metí esa publicación porque compré varias llavecitas de estas y de la llave de metálica del nuevo también. Y si dije, no, de seguro no creo que muchos las tengan, ni con qué. fíjate que también tenía una foto y esa vez sí, no sé por qué, cómo, estaba bien pedo. Pero no sé si me asaltaron o ahorita me quedé dormido antes de un retén ahí en Quinto, venía de la casa. Ajá. Y me estacioné, pero no me acuerdo ni por qué me estacioné, o sea, nomás me acuerdo que vi el tema, pero pues no sé, nomás de repente sin llave, sin cartera, creo que me paró una grúa, y era la única llave que tenía, no tenía duplicada, y esa era americana. Y ya cuando el cerrajero que la llave me dice, la cagaste, el cerrajero hubiera venido por ti, te salía más barato. Ajá. Así me tocó hace poquito, hace como 3 meses por el centro. Ajá. Un Aveo 2022, creo. Y también lo mismo dice el don, que había venido un amigo de visita y andaba ahí de loco.
y que no quería llegar a la casa así, que se jeteó en la avenida y despertó y lo único que no encontró fue la llave, sus celulares, todo estaba, la cartera estaba en la guantera. Nomás él sí no lo movió. Ahí se durmió y ya el día siguiente temprano yo fui con él. No, le voy a paro, digo, consigues una cura. Ya. Entonces nos venimos para acá, idioma, conectar, conectado, español, base de datos, Nissan 1410 cortes es esta. Nos pide mordaza, ven. Si nos giramos, voy a quitar. Si se fijan, tiene un balín, pues está fácil moverlo. Entonces ahí está ahí está el B. Que se no lo aprieten tanto. En la posición 3. 1, 2, 3. Y acá empezamos en el 3, entonces es 1, 2. Y ahora sí. 1, 2, 2, 4. 1, 2, 2, 4. 3, 1, 1, 3. 3, 1, 1, 3. Y cortar. Ahí empieza. El primero decodifica, revisa mordaza, luego va a empezar a revisar la llave, a posicionarla a ella, dónde está la punta y todo. Ya que tiene esos datos, empieza a cortar. Y esto, como es un lado, no es necesario girarlo. Y acabó. Ya terminó, le damos que sí. Y sacamos la llave. Pero está muy fina, hay que limpiarle con esto. La máquina no se sopletea ni nada. Vamos a probar. Ay Dios, sí. Y nada más la paso a la hey.
Nada más voy a ocupar que le cierre la puerta, don. ¿Sí? Voy a ocupar que le cierre la puerta, porfa. Entonces... vamos a ver si entra manual. Que no creo. No. Ah, cabrón, no tiene. Sí. No conecta. Ahí está. Se tiene que bajar. Entonces Nissan manual. Norteamericano versus sedán. $2023. Vía norteña. Ok, aquí sí nos marca. Señorita. Hay contacto.
Sí. Hay contacto, espera 3 segundos. 1 Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis. Continuar con el próximo, sí. Uno, dos, tres. Quizás próximo no. Presione con la primera llave 5 segundos. Y enciende, ahí está. Registración de llave completada, sale en el tablero. Listo. Se nos puede abrir y cerrar. Y a ver, el control de él no manda nada. A ver este sí. Y vamos a encenderlo. Sí, yo, listo. No sé. Ay. Por eso dije, nomás hay 2, con a fuerza queda. El otro, ahorita que hice el procedimiento y todo, sigue sin agarrar el control. Se va a seguir encendiendo, acercándolo, que no la llave. Pero ya con este ya no vas a batallar. De nada. Este ya cierra. Una vez que le piques, abre nada más piloto. Picas 2 veces y abre todas. Cajuela deja presionado y ahí la abre. Igual pánico, si quisieras que sonara la alarma, la dejas presionada. Que se cae igual. Cuando lo prendes, bueno, lo prendías, ¿no? Sí. Ahí voy. De hecho lo voy a dejar aquí. Sí. Ya no lo ocupas a sacar al botón. Porque si te salía llave no detectada, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ah, no, ahí está el...